Bueno, vamos a ver los parámetros de rendimiento de un rectificador de media onda. Vamos a recordar un rectificador de media onda. Puede tener transformador. Después está el rectificador, el diodo rectificador. Y luego pues puede tener una carga en esta forma. Y este es el diodo. Entonces aquí tenemos un transformador donde tenemos el primario y el secundario. ¿Sí? Puede tener transformador o no, pero nosotros vamos aquí a platicar del rectificador cuando tiene transformador, porque algunos parámetros de rendimiento lo consideran. Entonces este es un rectificador de media onda. ¿Sí? Y entonces el primer concepto que vamos a manejar es el voltaje de salida promedio. Voltaje de salida promedio se define como V subíndice CD, que es aquí, en este punto. Aquí sería la salida, voltaje de salida. Y entonces decimos que es el voltaje de promedio o de CD que vamos a tener a la salida del rectificador, está dado por el voltaje máximo. Recordemos que una señal alterna, voltaje alterno, está conformado con un voltaje máximo por el seno de omega t. Y esta es la forma senoidal de un voltaje alterno, donde omega t pues tiene involucrada la frecuencia y el tiempo, ¿no? Pero ahorita no vamos a entrar en esos detalles, nada más vamos a definir los parámetros de rendimiento. Entonces el voltaje de CD de salida es el voltaje máximo entre pi. Resolviendo esta fórmula esta fórmula se obtiene resolviendo una integral, porque tenemos que a la salida solo vamos a tener semiciclo positivo, porque semiciclo negativo no va a haber. Entonces vamos a estar teniendo puros semiciclos positivos de acuerdo como está configurado. Entonces nada más vamos a tener medio periodo funcionando nuestro rectificador. Entonces al resolver esa integral pues nos queda que el voltaje promedio de salida o de CD es el voltaje máximo sobre pi, y esto es igual a 0.318 del voltaje máximo. O sea, si dividimos 1 entre pi pues nos da 0.318 del voltaje máximo. Esto para un rectificador de media onda. Para un rectificador de onda completa esto va a cambiar. La corriente de CD va a ser igual pues a ese voltaje de CD entre nuestra resistencia de carga, le vamos a llamar R. Aquí yo le puse RL porque normalmente le llamamos resistencia de carga RL. Igualmente, si decimos que el voltaje de CD es 0.318 de Vm, también se puede escribir así la fórmula. ¿Sí? Ahora, el voltaje de RMS de salida. Entonces aquí tenemos en la salida, vamos a tener un voltaje de CD y un voltaje RMS. A la salida vamos a tener estos dos voltajes. Entonces el voltaje RMS de salida le vamos a llamar VRMS, es el voltaje RMS de salida del rectificador, ¿verdad? Eso va a ser igual al voltaje máximo, voltaje pico máximo de nuestra señal sobre 2, también resolviendo una integral. Aquí estamos ya personalizando para el rectificador de media onda pues estas fórmulas, estos parámetros. Entonces también es posible escribir que es 0.5 del voltaje máximo o voltaje pico. La corriente RMS de salida que tenemos aquí va a ser igual al voltaje RMS
sobre la resistencia de carga. También se puede escribir como 0.5 del voltaje máximo sobre la resistencia de carga. ¿Sí? Ahora, hay un parámetro que se llama eficiencia. Con esta letra, eficiencia, que nos mide la eficiencia con la que nuestro rectificador convierte nuestra señal alterna a corriente continua, ¿verdad? O corriente directa. Es la eficiencia con la eficiencia con que convierte esta corriente alterna a corriente directa. ¿Por qué? O voltaje, ¿no? Porque un rectificador es un convertidor de corriente alterna a corriente continua o corriente directa. Entonces, la eficiencia es una razón de qué tanto convierte esa señal alterna a corriente directa. Y entonces se va a calcular como VCD, el voltaje de CD al cuadrado sobre el voltaje RMS al cuadrado. También se puede escribir de la siguiente manera. Sabemos que el voltaje de CD es 0.3318 del voltaje máximo, ¿va? Al cuadrado, y abajo el voltaje RMS sería 0.5 de Vm, el voltaje máximo, al cuadrado. ¿Sí? Entonces también de esta forma lo podemos hacer, y como esto se va, podemos llegar a un valor, ¿sí? Y este valor es de 40.5%. Entonces la eficiencia de todo rectificador de media onda es del 40%, no puede ser más. Entonces, la eficiencia con que el rectificador convierte la corriente alterna a corriente directa es de apenas un 40%. Ahora vamos a ver cómo vamos a calcular las potencias. Potencia de CD, ¿verdad?, es igual al voltaje de CD al cuadrado, voltaje de CD al cuadrado, sobre la resistencia. Estamos aplicando la fórmula de potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿no? Entonces también podemos decir que se puede escribir como 0.318 de Vm al cuadrado sobre R, la resistencia de carga. ¿Sí? Bueno, antes de continuar, vamos con la potencia de CA. Potencia de corriente alterna es igual, del rectificador, es igual a, pues obviamente, voltaje RMS al cuadrado sobre la resistencia de carga. También se puede escribir como 0.5 de voltaje máximo al cuadrado, tomando en cuenta sobre la resistencia de carga. Entonces, esas potencias se pueden escribir así, se pueden calcular. También podemos calcular la potencia de CD a partir del producto de voltaje de CD por la corriente de CD que ya habíamos definido. El producto de estas dos, pues también se puede. Y la potencia de CA igual va a ser igual a el voltaje RMS de salida del rectificador por la corriente RMS de la corriente de salida RMS. Ahora, la eficiencia también se puede expresar como un cociente de esas potencias. Entonces la eficiencia también se puede calcular si conozco la potencia de CD y la potencia de CA de esta forma, sacando el cociente de la potencia de CD entre la potencia de CA. Es otra forma de calcular la eficiencia. Ahora vamos a calcular algo que se llama factor de forma. ¿Sí? Ese factor de forma se puede calcular, es un parámetro de rendimiento también del rectificador, y que se obtiene dividiendo el voltaje RMS de salida del rectificador
sobre el voltaje de CD de salida del rectificador. Y se divide, ¿verdad? Y también lo podemos escribir de esta forma: 0.5 volts 0.5 del voltaje máximo o del voltaje pico sobre 0.318 del voltaje máximo. Si vemos, esto se va y nos queda 0.5 sobre 0.318, y podemos decir que para un rectificador de media onda el factor de forma es de 1.57. Normalmente se expresa en porcentaje. Entonces lo multiplicamos por 100 y vemos que es 157% el factor de forma. Es un porcentaje elevado. Ahora, también tenemos otro parámetro que se llama factor de componente ondulatoria. Es la cantidad de ondulaciones que quedan después de la rectificación. Podemos decir que el factor de componente ondulatoria se le llama RF, y lo podemos calcular de la siguiente forma: el factor de forma que obtuvimos anteriormente al cuadrado menos 1. También, si vemos cómo calculamos el factor de forma, pues podemos decir que se puede calcular haciendo el cociente del voltaje RMS entre el voltaje de CD, todo esto al cuadrado, y restándole 1, ¿verdad? Y esto lo podemos calcular y nos da de 1.57 al cuadrado menos 1, todo esto raíz cuadrada, y vemos que el factor de componente ondulatoria o RF nos da de 1.21. También esto se puede dar en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos da de 121%. Quiere decir que el factor de componente ondulatoria es del 121%, es un porcentaje elevado. O sea, ¿qué quiere decir? Que a la salida de nuestro rectificador tenemos componentes ondulatorias, o sea, señales alternas todavía, aparte de la señal de corriente continua. Tenemos pues señal ondulatoria o corriente alterna. Ok, vamos a ver ahora un parámetro el cual vamos a llamar voltaje del secundario del transformador. El voltaje del secundario del transformador, o sea que está a la entrada del rectificador. Le vamos a llamar BS, que es el voltaje del secundario del transformador. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues es el voltaje máximo entre raíz de 2, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que estamos inyectando un voltaje de este tipo, ¿no? Entonces sería el voltaje del secundario sería Bm sobre raíz de 2. Esto es igual a, también podemos decir, 0.707 de nuestro voltaje máximo. La corriente del secundario le vamos a llamar IS, también la corriente que está saliendo por aquí, pues si ves es la misma que la corriente de salida, porque es la misma malla, ¿sí? Es la misma corriente aquí que la corriente que entra. Entonces pues podemos decir que la corriente del secundario del transformador también es la corriente RMS que ya habíamos calculado acá o obtenido acá, y esta va a ser igual a 0.5 del voltaje máximo, ¿va?, entre la resistencia de carga. Y bueno, aquí tenemos ya estos parámetros. No son todos los parámetros, vamos a continuar. Tenemos otra especificación que necesitamos, que sería el voltaje, el volts amperes del transformador, la especificación volts amperes del transformador, que sería igual a ¿quién? Pues al voltaje de salida, ¿verdad?, del transformador, o sea, este que tenemos aquí, ¿verdad?,
por la corriente de salida, que le llamamos IS. ¿Sí? Entonces también podemos decir que el voltaje de salida es 0.707 del voltaje máximo multiplicado por la corriente de salida del transformador, que dijimos que era 0.5 de Vm del voltaje máximo entre la resistencia de carga. Y pues tenemos la especificación de los volts amperes del transformador que se está utilizando. Ahora, hay otra característica que se llama factor de utilización del transformador, que le llamamos TUF. Este factor de utilización del transformador se puede obtener con la potencia de CD, dividiéndola entre voltaje de salida del transformador y por la corriente de salida del transformador, o sea, por los volts amperes, ¿verdad?, que habíamos definido acá arriba. Entonces ese factor de utilización se puede calcular utilizando los volts amperes y dividir la potencia de CD entre esos volts amperes. ¿Sí? De igual forma, podemos decir que la potencia de CD, como la definimos anteriormente, potencia de CD era 0.318 de Vm al cuadrado sobre la resistencia de carga. Podemos escribirla de esa forma. Entonces podemos decir que es 0.318 de Vm, todo esto al cuadrado, ¿verdad?, sobre nuestra resistencia de carga. Y abajo podemos decir que es pues 0.707 de Vm, como está acá arriba, multiplicado por ¿quién? Por 0.5 de Vm sobre la resistencia de carga. Entonces, como esto está multiplicando, todo está dividido por RL arriba y abajo. Si multiplicamos arriba y abajo por RL, nos queda 0.318 de Vm, todo esto al cuadrado, y abajo nos quedaría 0.707, ¿verdad? Podemos hacer esta multiplicación, 0.707 por 0.5 de Vm al cuadrado sobre RL ya se eliminó. Nos queda así. Los Vm al cuadrado nos quedan, se pueden eliminar, y nos queda 0.318 al cuadrado arriba, ¿verdad?, y abajo 0.707 por 0.5. Entonces todo lo podemos calcular, todo esto lo podemos calcular y nos va a dar un valor de 0.286. Entonces el factor de utilización del transformador es de 0.286. El factor de utilización del transformador es muy bajo. Cuando se está utilizando el 100% del transformador, el valor debe ser 1, y aquí tenemos 0.286, entonces es muy bajo, no se utiliza totalmente el transformador. Hay otro parámetro que tenemos que tener en cuenta, que sería, pues a nuestra salida del transformador, de nuestro rectificador, perdón, sí tenemos una componente de corriente alterna, ya dijimos. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, esa componente de corriente alterna efectiva a la salida del transformador le vamos a llamar voltaje de CA, que va a ser igual. ¿Por qué de CA? Porque es el voltaje que vamos a poder nosotros medir con un voltmetro de corriente alterna a la salida del rectificador. Entonces, el voltaje de CA va a ser raíz cuadrada de ¿quién? Del voltaje RMS de salida menos el voltaje de CD de salida. Así vamos a calcular ese voltaje. ¿Sí? Hay otro factor importante, el factor de cresta, que se llama CF. Este factor de cresta es igual,
es igual a la corriente de salida, IS de salida del transformador esta, pero pico, la corriente máxima de salida. ¿Cómo se calcula esa corriente máxima de salida? Pues podemos decir que IS pico va a ser igual, porque este es IS pico, va a ser igual al valor máximo, voltaje máximo, sobre nuestra resistencia de carga. Y entonces ya tenemos esa corriente de salida pico. Esto lo vamos a dividir entre nuestra corriente IS, nuestra corriente IS de salida, ¿verdad? Que es la vamos a calcular, IS va a ser igual a ¿quién? A 0.5 de Bm sobre la resistencia de carga, ¿sí? 0.5 de Bm sobre la resistencia de carga. Y esa corriente es la corriente RMS de salida que ya habíamos calculado, ¿sí? Bueno, entonces, si vemos esto, tenemos, está expresándose esto en términos del voltaje máximo y de la resistencia de carga. Por lo tanto, podemos decir, si estas se están dividiendo, arriba esta queda multiplicando y esta está dividiendo, se van, arriba esta está multiplicando y esta está dividiendo, se van y nos queda 1 entre 0.5, y esto nos da de 2. Entonces la componente, el factor de cresta tiene un valor de 2 para un rectificador de media onda, ¿sí? El factor de cresta para un rectificador de media onda es de 2. Ahora, en conclusión, un rectificador ideal, ¿qué debe tener? Debe tener una eficiencia del 100%, un voltaje de CA de salida que podríamos medir con un voltmetro de CA aquí, de 0. ¿Por qué? Porque se supone que un rectificador ideal, toda la corriente alterna que le inyectemos debe convertir la corriente directa y no debe haber ninguna componente de corriente alterna a la salida, por lo tanto debería de ser 0. Un factor de utilización del transformador TUF igual a 1, o sea, se debe utilizar todo el transformador. Y un factor de componente ondulatoria RF de 0, porque no debemos tener componente ondulatoria. Entonces vemos que la eficiencia de un rectificador de media onda la obtuvimos del 40% y debería de ser del 100%, así es que está por debajo del 50%. Un voltaje de CA que vamos a tener un valor, cuando ustedes hagan un cálculo, no va a llegar a 0, siempre vamos a tener un valor. El factor de utilización del transformador, si es constante, el factor de utilización del transformador es constante, ¿verdad? Y es de 0.286 cuando debería de ser 1, entonces está muy bajo, ¿verdad? Entonces está muy bajo. Factor de utilización del transformador, se está usando 0.280, es el 25% aproximadamente del transformador. Y un factor de componente armónica o ondulatoria, debería de ser 0. Y nosotros tenemos un RF, vean de cuánto, del 121%, o sea de 1.21. Entonces vemos que los parámetros del rendimiento para un rectificador de media onda pues dejan mucho que desear. Posteriormente analizaremos los parámetros de rendimiento
del rectificador de onda completa. Este es un poco más eficiente, al menos el doble de eficiente, pero lo vamos a discutir en la próxima sesión.